Con Julio Arvizo, ex procurador anticorrupción aquí en Exitosa, la radio del Perú. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Gracias días por la invitación. Bueno, en 13 minutos se inicia la audiencia. Para usted como hombre de derecho y como ex procurador, ¿se justifica una prisión preventiva para Keiko Fujimori y los otros implicados? A ver, Manuel, se ha hablado mucho en los últimos años de la prisión preventiva, lo que implica una prisión preventiva, y se sabe muy poco, en verdad, de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de una prisión preventiva. Una prisión preventiva es una medida cautelar de arraigo que supone que aquel procesado, cuando se inicia una relación procesal, prácticamente, porque antes de eso hay una investigación preliminar, que no es propiamente un proceso penal, pero cuando se inicia el proceso penal, ese imputado puede afrontar ese proceso en dos condiciones, una detenido y una en libertad. A su vez, la comparecencia tiene una serie de restricciones, el impedimento de salida del país. Lo otro es la prisión. Esa prisión tiene que estar fundamentada en algunos requisitos. Esos requisitos tienen que ver con la contundencia probatoria, ¿no es cierto? Las pruebas que incriminan a esos imputados o a ese imputado, el pronóstico de pena superior a 4 años y lo que se llama el peligro procesal. A su vez... Ahí es donde hay que concentrarse. Exacto. Ahí, en el tema del peligro procesal. Porque contundencia probatoria existe. Bueno, lo que hemos leído es realmente abundante. Absolutamente. Es realmente abundante. Absolutamente. Yo creo que eso dará lugar eventualmente a una condena en su momento. Claro. Pero, digamos, concentrémonos efectivamente en el peligro procesal, que está expresado además en dos posibilidades. Una que es la perturbación de la actividad probatoria, ¿no? Digamos, como parte de ese riesgo procesal, y la posibilidad de elusión de la acción de la justicia o peligro de fuga. ¿No es cierto? Entonces, una es perturbación. Perturbación. Son dos expresiones de un mismo elemento que es el riesgo procesal. ¿No es cierto? Entonces, cualquiera de los dos que se presente podrá ser argumentado por el fiscal y eventualmente sostenido por el juez. Yo creo que... En este caso se argumenta bien. Yo creo que los argumentos del fiscal para solicitar la detención preliminar en etapa todavía preliminar fueron contundentes en todos los aspectos, pero yo creo que donde hubo alguna debilidad fue en los argumentos respecto del peligro procesal. Hoy, sin embargo, ¿no?, a la luz de una serie de elementos nuevos, por ejemplo, nuevos testigos protegidos, colaboradores eficaces que entregan información, el recogimiento de algunos medios probatorios, como por ejemplo estos chats de estos señores. Pero ¿cómo me lleva eso? ¿Cómo jalo eso? ¿Cómo estiro eso para decir, este testigo protegido me dice tal cosa, establece tal cosa, por lo que concluyo que la intención es, por ejemplo, desbaratar una prueba? No hay mucho que estirar, Manuel. Si tú miras los chats, ¿no es cierto? Allí se habla de destruir al fiscal, de joderlo, es lo que dicen. Chancarlo. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el fiscal? El fiscal es precisamente el fiscal, ¿no es cierto?, a cargo de la investigación de este caso. O sea, si eso no representa una posibilidad de obstrucción pero no estamos hablando del proceso, a la justicia. ¿Es una obstrucción a la justicia? No, sin duda. Porque la idea es hacerle una campaña, el resumen, campaña de desprestigio al fiscal. ¿Eso cómo incide en el...? Obviamente eso tiene una relación directa con la función que ejerce el señor fiscal José Domingo Pérez, quien es precisamente el fiscal a cargo de las investigaciones de este caso. O sea, yo creo que no hay que jalar mucho por ahí o ser muy perspicaz para darse cuenta que efectivamente eso conduce necesariamente a una perturbación del proceso en sí mismo. Yo creo que ese es un elemento contundente que se agrega a los elementos que ya se sostuvieron en su momento. Yo no escuché la vez pasada, o no sé, o de repente no me percaté, un asunto que también en los últimos días ha tenido mucha relevancia, que es esto del intento primero de amenaza, primero de comprar testigos, cambiar versiones, y luego de amenazas para que, como no conseguí el efecto, como no conseguí mi propósito a través de la miel, entonces vine a través de la hiel, ¿no? Quisiste cobrar, ahora te puedo asesinar o matar, lo que fuera. Ese tema entra también en el asunto de obstaculizar la justicia. Sin duda, yo creo que tendrá que ser evaluado también por el juez al momento de, verificar estos elementos que podrían dar lugar a pensar que hay un riesgo procesal expresado en esta perturbación del proceso. Yo no tengo ninguna duda. Ahora,
obviamente quien tiene que ser convencido es el juez. Claro. Yo creo que hay un elemento todavía más importante, más contundente, que se expresó de manera diáfana en el requerimiento del fiscal para la detención preliminar y que fue acogido en su momento por el juez Concepción Carhuancho, que es este poder omnímodo del fujimorismo que permite pensar, ¿no es cierto?, que la captura del Poder Judicial, del Ministerio Público, que intentaron y que lograron en algún momento, también tiene todavía o permanece todavía en algunos sectores. O sea, y le da hay un posibilidad de razonamiento ejercer. fiscal que establece que aquí estamos frente a una organización criminal que Sí. lo que buscaba era tomar posesión, mandato y determinación en el Ministerio Público y Poder Judicial. Lo dice expresamente, es decir, hace la calificación de organización criminal de Fuerza Popular y sostiene que esa organización criminal tenía por objetivo, entre otros, por ejemplo, capturar el sistema de administración de justicia. Eso ya es un elemento también contundente de la posibilidad de perturbar la actividad probatoria de cualquier proceso o cualquier investigación. Ahora, pero la sala que seguramente verá, si es que no es recusada, seguramente verá la apelación, Así es. si es que se da o no se da el tema de la prisión preventiva, ya vio el tema de detención preliminar. Sí. Ya ha establecido, aparte del copia y pega, que Sí. digamos es un elemento nuevo Exacto. en relación a todos los demás elementos para determinar si es válida o no Así una es. prisión preventiva, y en este caso en la anterior una detención preliminar, ha puesto algunas cosas que no sé, que le han exigido como mayor rigurosidad también al Poder Judicial. Sí, es verdad, pero no ha entrado sobre el fondo. O sea, no ha entrado sobre Pero el no fondo. tendría que estar sobre el fondo, tiene que estar exacto. sobre este aspecto de Y la... no ha entrado sobre el fondo del incidente, digamos. No ha entrado sobre lo que ha dicho es esto de que se ha hecho un copy-paste, ¿no es cierto?, del requerimiento del fiscal. Sí, pero se ha referido también, por ejemplo, al asunto de si viaja o no viaja, si tiene familiar en Estados Unidos o Sí. tiene familiar en Japón, o en todo Sí. caso si la casa alquilada. Más o menos diciendo que no tiene mucho fundamento una cosa así, Yo ¿no? creo Según que un eso son- razonamiento que le ha sin- faltado sin peso. duda. Por eso decía al inicio que me parece que ese es digamos, el elemento más débil, que sin embargo puede ser ahora fortalecido con estos nuevos elementos de los que estamos conversando. Claro. Yo creo que sin duda esto tendrá que pasar. En el peligro procesal, cuando se habla de este asunto de perturbación a la actividad probatoria y el tema de fuga, estos dos elementos no tienen necesariamente que ser concurrentes. No. O sea, yo puedo decir, ok, o sea, yo de fiscal puedo reconocer, ok, ya pues, es verdad, esta señora no parece que quiera fugarse, pero ese no es un elemento decisivo porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos que aún no fugándose y estando acá me determina una clarísima intención de perturbar mi actividad probatoria y de determinación de justicia. Es que si tú te das cuenta, Manuel, ambos elementos están absolutamente concatenados y vinculados entre sí. Aquel que perturba la actividad probatoria, que entorpece la actividad de investigación, evidentemente lo está haciendo para eludir la acción de la justicia, ¿no es cierto? Es una expresión también Claro, cuando de fugas. esa ilusión, Es lo mismo, claro. ¿no es cierto? Ahora, la señora Fujimori además, y lo sostuvo también el fiscal en su requerimiento y lo acogió el juez en su resolución, cuando fue citada a acudir al Ministerio Público a las distintas diligencias que programó el fiscal, simplemente no acudió y no dio ninguna razón y solamente solicitó que que esas diligencias fueran reprogramadas. Nunca dijo cuál era la razón para faltar a varias de las diligencias en las que fue programada su declaración. Eso también es un elemento, estamos hablando de elementos concurrentes, ¿no es cierto? Una cadena de elementos que pueden dar lugar a convicción. Exacto, la idea es que el fiscal que pueda poner 1, 2 o la mayor cantidad de Así elementos es. posibles que determinen una conducta, ¿no? Así es. Y en este caso una intencionalidad, que es el asunto de eludir la acción de la justicia, en este caso a través de la perturbación de la actividad probatoria. Me interesa una información, en todo caso un dato jurídico, sobre el tema del testigo protegido. Han salido ya nombres, uno u otro, incluso de un parlamentario. Han salido incluso un documento que más o menos diría qué es lo que ha hecho este testigo protegido. Eso, en etapas posteriores, en el proceso judicial en sí, no anularía esta situación como prueba, no la contamina, no se puede argumentar desde la defensa de Keiko Fujimori que al haberse conocido de identidades, declaraciones y aportes de testigos protegidos, esa prueba termina siendo contaminada, inválida y no termina, valga la redundancia, aportando en la actividad probatoria. Yo creo que no es conveniente que este tipo de situaciones se haga públicas, que las identidades de los testigos protegidos o incluso de los colaboradores eficaces sea conocida o se especule o que la prensa o la opinión pública especula. Yo creo que no es conveniente por una razón básica, primaria, que es la seguridad de los testigos o de los colaboradores, en primer lugar,
¿no es cierto? Ahora, de allí a pensar que eso puede contaminar la prueba, digamos, hay una distancia. ¿Sí? No olvidemos, Manuel, que el testimonio o la declaración de un colaborador no vale por sí misma, es decir, ese no es el único medio que va a dar lugar a una eventual condena contra los imputados que fueron mencionados por estos colaboradores o testigos. Eso tiene que ser corroborado con una serie de documentación, de pruebas colaterales, ¿no es cierto? Y eso generará la convicción en el juez. Entonces, no estamos ¿No se ha hecho solamente... antes eso? ¿No se hizo antes de que se invalide una prueba por haberse hecho de conocimiento público, identidades y aportes? No. El peligro, insisto, es para la seguridad de los testigos o colaboradores. Ahora hay un error, una omisión, una falta del Ministerio Público. O sea, porque yo argumentaría, o sea, a lo que voy es, porque ustedes los abogados tienen muchísima capacidad de argumentación, pero desde fuera yo argumentaría en el asunto de la cadena de custodia, de pruebas y de evidencias que debería marcar, por supuesto, no solamente eso, sino además el concepto importante de la reserva del caso, me filtran documentos. Ahora, si me filtran documentos, lo que está fallando es precisamente esa cadena de custodia. Y si me está fallando ese asunto de la custodia, digo, hay huecos por todos lados en el Ministerio Público, de tal manera que no sé si ese argumento podría finalmente validarse para invalidar, sí, para yo no creo que anular pruebas. Yo no creo que eso genere una nulidad necesariamente o la posibilidad de una nulidad. Ahora, seguramente alguien lo utilizará como argumento. Yo no creo que tenga la suficiente contundencia como para anular. ¿Pero qué pasó en la cadena de custodia? ¿Por qué sale esa información? ¿Esa responsabilidad directa del Ministerio Público o no? ¿O hay, aparte del Ministerio Público, alguien que conozca? Las partes, por ejemplo. O sea, digamos, esta información está en el expediente, esta información la manejan los abogados de la defensa de Keiko y de los otros 11 implicados. Pero sin duda. Entonces no puedo. Sin duda. Esto no puede ser, claro, podría ser el Ministerio Público, como bien podrían ser las partes, o podrían ser incluso los mismos testigos o colaboradores. Correcto. De acuerdo, eso es bueno porque me da varias posibilidades. De acuerdo no a determinadas conveniencias, ¿no? Porque además, si yo como parte, en este caso como defensa, es verdad, tengo testigo protegido con una clave, pero a partir de lo que dice no es muy complicado. A partir de lo que da no es muy complicado decir, primero este está adentro, porque el aporte que aparentemente se ha dado es de adentro. Ok, si está adentro, dos líneas más y yo jalo quién es, ¿no? Además es muy fácil, ¿no es cierto?, a partir de la diferencia entre un testigo y un colaborador tiene que ser miembro de la organización, tiene que estar imputado o tiene que haber sido imputado originalmente, ¿no es cierto?, y después se acoge a el procedimiento de la colaboración eficaz. En cambio, un testigo no es parte de la organización, está afuera, es un testigo que ha conocido determinadas circunstancias del despliegue delictivo de la organización. Y claro, eso da lugar a un montón de especulaciones de las que ya hemos sido testigos en estos últimos días. Correcto. Ahora, para terminar, doctor Arvizu, más o menos esto ya aparece también una historia conocida, ¿no? Una película que ya vimos antes. Salvo el caso de Antumala, todos los casos de prisión ¿salvo el caso? Sí, no. Sí, pues al caso de Antumala, todos los procesos de prisión preventiva aceptados por Caguancho en sala superior han sido desestimados. Ahí está la gente de ISA, ahí está la gente de Grañi Montero, está la gente de JJ Gamet y otros más. ¿Algo no está funcionando bien? ¿O el razonamiento de Carguancho es único, es exclusivo? No coincide, digamos, con una lógica en el Poder Judicial. Yo creo que hay que ser muy rigurosos con el tema de la prisión preventiva. Lo estoy diciendo, mire, y lo está diciendo un ex procurador que digamos, estaba del otro lado y trataba de impulsar arraigos de sujetos que tenían capacidad de eludir la acción de la justicia permanentemente. Pero al mismo tiempo soy un hombre de derecho y de derechos humanos, y el tema de la prisión preventiva es una excepción. La regla es afrontar un proceso en libertad, ¿no?, hasta escuchar la sentencia. Ahora, por cierto, también, por ejemplo, el caso del señor Inostroza vuelve, ¿no?, a traernos sobre la mesa la discusión de cuáles son los beneficios de la prisión preventiva. Si el señor Inostroza hubiese estado preso preventivamente, no habría fugado, ¿no es cierto?, con una detención preliminar, no se iba. Entonces, esa es la utilidad de la prisión preventiva, arraigar a un sujeto procesal que puede perfectamente, en base a sus condiciones personales... Antes en el tema de Toledo, ¿no? Exacto. Si hubiéramos actuado antes, la cosa sería diferente. Pero al mismo tiempo, insisto, esto tiene que estar muy bien argumentado, tiene el peligro de fuga o el riesgo del proceso, el riesgo procesal tiene que ser expresado correctamente y tiene que ser admitido por un juez también con rigor, ¿no? Ok, muy bien. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Julio Arvizu, ex procurador anticorrupción en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Con él nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí
en los 95.5 de Radio Exitosa.